Estamos viviendo en un momento muy crítico, básicamente con una decadencia de un Estado que se ha denominado Estado fallido, con una violencia interminable, con muchísimos muertos, que nos tendría que obligar a escribir, reescribir las grandes tragedias en el ámbito griego, ¿no? Por ejemplo, una Antígona o un Edipo Rey, que con la visión del mundo contemporáneo para discutir la realidad, como dice Héctor. Hemos tenido una reflexión, un contacto con nuestro quehacer artístico durante muchos años, ¿sí? Y siempre con un sentido, yo rescataría un sentido crítico. En una ocasión nos dijeron, pues tenemos que ir a darle la obra a los milicianos. Perfecto, fuimos y nos tocó cerca de un pueblo donde había un combate, y estábamos dando la obra y de pronto sonaban los bombazos de veras, ¿no? A lo lejos, pero claro, estábamos cuidados y resguardados, y de pronto se paraban los milicianos, ¿sí? Y empezaban a hacer arengas, y todo esto se convertía en la obra, se suspendía la obra un poco y dejábamos que los actores de fuera, es decir, el público, participara de una manera importante y fascinante, porque estaban arengando la revolución, porque había un combate allá, ¿no? ¿Sí? Todo esto era muy surreal, o más bien como de lo real maravilloso que cuenta el gran escritor Alejo Carpentier. Y luego fuimos a otra gira, a un lugar que se llamaba Neiva, no sé si te recuerdas bien, y nos pusieron a hacer la obra en un lugar que era el Congreso de la región, del estado de Neiva, o departamento. Y íbamos a presentarla, y de pronto nos dijeron, oye, es que ahí van a estar los generales, ¿no? Todavía, esto fue en Colombia. Los generales represores, y estaban los guerrilleros del M-19, y había un grupo de ingenieros que les fascinaba la obra, que eran italianos, que estaban haciendo una presa. Entonces aquello, cuando empieza la obra y empezamos a hablar de la tortura de Estado, porque la obra se trata de eso, ¿sí? De los aparatos represivos del Estado, entonces empieza una discusión allá entre los militares y los guerrilleros, unos defendiendo la obra y los otros atacándolo, ¿no? Yo decía, bueno, aquí Darío Fo estaría fascinado porque su obra tiene algún sentido, ¿no? Entonces así fuimos, el periplo fue muy largo, fue alucinante, fue impresionante. El gran teatro del Seguro Social, con puestas en escena del teatro griego, de las comedias del teatro español del Siglo de Oro, las grandes puestas, que detona en un movimiento teatral importantísimo, que fue Poesía en Voz Alta, que fundó Octavio Paz con el maestro Arreola, y Burrola estaba ahí, y Héctor Mendoza fue el director, y ahí se funda, digamos, que el teatro moderno, contemporáneo, y algunos habían sido alumnos de Sequizano, ¿sí? De ahí vinimos, de ahí mamamos, ¿sí? Los universitarios. México tiene un acervo y una reserva cultural, multicultural, que es muy importante, y que algunos políticos, que son políticos desgastados, políticos que no tienen noción de la historia, no tienen noción de la estructura ideológica que ha llevado, ¿sí?, las consecuencias del desarrollo de este país y de sus culturas indígenas. Es muy, muy importante que, cuando menos en la Ciudad de México, recuperemos todas estas riquezas culturales, las lenguas, ¿sí?, los universos, las cosmogonías, porque se han perdido. Hay que decirlo, por un azar de la historia llega Marcelo Ebrard a la gobernatura o a la regencia de la ciudad, ¿sí?, y Marcelo se desocupa de la parte cultural. Es decir, no se ocupa de aquella historia, y
vuelve, digamos, el Zócalo de la Ciudad de México, que ahora paso y está ocupado siempre por alguna puta empresa, Rentado. ¿sí? Rentado o enajenado, ¿sí? Cuando fue un lugar, un espacio que ganamos desde la izquierda, desde el teatro, desde las músicas, ¿sí? Desde las expresiones de protesta, ¿sí? Y fue un centro de difusión cultural de la protesta. El Zócalo creo que hay que recuperarlo. El teatro está secuestrado. Exacto. El teatro está secuestrado porque no se permite hablar nada críticamente de lo que está ocurriendo en México. Todo es descafeinado, hay excepciones, hay que ser justos, pero la mayor parte de la confrontación ideológica del debate en el teatro no se da, ya no existe. Mancera ha pervertido todo lo que en cultura ocurría, ¿sí? Cuando estuvo Cuauhtémoc Cárdenas, cuando estuvo Andrés Manuel, que pasaron tantas y tantas cosas, hicimos tantas cosas, cuando estuvo la doctora Raquel Sosa, hicimos por todos lados un tributo a Juárez, un tributo a Morelos, un tributo a los grandes personajes dentro del teatro, y era en las plazas públicas, lo hicimos ahí. Nosotros veníamos de Tlalpan a apoyar a Raquel, porque Raquel no tenía llenadera, era una mujer explosiva, ¿sí? Y tenía tantos y tantos proyectos, porque había una preocupación en el orden social, en el orden público, ¿sí? De tomar todas las plazas. Yo creo que eso hay que recuperarlo.